Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del espectro del divorcio y les voy a explicar cuál es mi postura y también ustedes van a poder identificar en qué área del espectro se encuentran, ¿verdad? Como en toda situación controversial, dificultosa y problemática, hay dos extremos y hay una parte que está en medio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué parte del espectro. Sí, bueno, perdón, creo que me interrumpí yo solito. Vamos a ver en qué parte del espectro se encuentra. Entonces, tenemos esta línea imaginaria, vamos a hablar de conceptos. A un extremo izquierdo está el divorcio y a un extremo derecho está la permanencia. Y vamos a comenzar con esta parte del espectro que es con respecto al divorcio, que se llama doctrina reformada. O yo lo podría llamar doctrina de divorcio con causa. Esto, esta doctrina dice que bueno, Dios creó la institución del matrimonio y claro, es una institución que es permanente, pero, sin embargo, hay dos causas de divorcio que son legítimas y que le permiten a la persona volverse a casar. Una es por infidelidad conyugal y la otra es por abandono irresponsable. Y que en estas dos causas sí hay divorcio y sí se acepta y es legítimo y es válido y es recomendable en algunos casos. Y que la persona está libre para volverse a casar, rehacer su vida y que ese segundo matrimonio es reconocido por Dios como, en efecto, otro vínculo matrimonial. Ahora, esto está basado en la Confesión de Westminster de 1648, la cual forma parte de una confesión anglicana influida por el protestantismo de la época, por la reforma que había comenzado hace un poco más de un siglo antes de la confesión, por toda la problemática entre católicos y protestantes que se habían dado tanto en Inglaterra como en Europa. Y bueno, esta confesión da claridad en muchos temas de controversia. Entonces, claro, es utilizada por muchas congregaciones como base de su doctrina. Entonces, la Confesión de Westminster acepta el divorcio en caso de adulterio o de abandono. Incluso dice que se puede considerar que el cónyuge está muerto y entonces que se puede volver a casar sin problema alguno. Esta es la postura más frecuente en Latinoamérica, en Estados Unidos. Esta es la doctrina normal, natural que muchos de nosotros hemos conocido en nuestras iglesias, ya sea evangélicas o protestantes, es decir, en el mundo occidental que no es, en el mundo cristiano occidental que no es católico, porque los católicos son un poco más estrictos, pero los protestantes, pues se ha conocido que sí casan gente divorciada sin ningún tipo de problema. Y esto es porque la doctrina reformada predica el divorcio con causa. Claro que no estoy diciendo que todos los reformados, que todos los bautistas reformados, que todas las iglesias reformadas que se identifican con la reforma, con Lutero, con Calvino, eh, que están en contra de la permanencia del matrimonio. No es eso, sino que pues uno como pastor, claro que está a favor del matrimonio eh, y muy probablemente se aplique en casos extremos, en los cuales el cónyuge ya perdonó por varias veces a la pareja o es un abandono total y completo y entonces ellos en la práctica aplican esto y que se puede volver a casar sin ningún tipo de problema. Ahora,
luego está la doctrina con respecto al divorcio que se llama la permanencia del matrimonio, o yo lo podría llamar de la indisolubilidad. Es decir, que en este concepto es que el matrimonio es una unión de por vida hasta la muerte de uno de los dos cónyuges y que ninguna causa, ni infidelidad, ni abandono, es una causa válida, ojo, para que Dios rompa la unión matrimonial. Es porque Dios es el que realiza la unión matrimonial. Por eso Jesús dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, ajá, pero ¿y qué tal en el caso de infidelidad o qué tal en el caso de abandono? Si una persona se va, se aleja de la otra en estas dos causas, bueno, realmente sigue estando casada con el cónyuge porque eh, solo la muerte es la que desvincula a la pareja de su cónyuge. Es decir, es una doctrina que puede llegarse a tomar como un extremismo. Sin embargo, si vemos en las escrituras, lo que reina en las escrituras, en todo el Nuevo Testamento, es la gracia. Entonces, hay permanencia del matrimonio, pero hay gracia. La gracia nos permite seguir adelante y esto lo vamos a entender un poco mejor, se lo voy a explicar mejor con el siguiente extremo, con los otros dos extremos que vamos a ver aquí. Ahora, esto está con base en una interpretación gramatical e histórica, es decir, tomar el texto griego, es decir, tener para comenzar el texto griego correcto, que de eso se trata el canal, de que cuál es el texto, cuál es la redacción original del Nuevo Testamento, y nosotros abogamos a favor de un texto bizantino según la familia 35. Y ustedes pueden ver en los primeros 40, 60 videos desde el canal cuál es toda la argumentación a favor de ese punto. Una vez teniendo el texto, entonces vemos su interpretación gramatical. Y la interpretación gramatical es que no hay cláusula de excepción. Pueden ver los primeros 4, 5 videos de esta serie acerca del divorcio para que tengan una idea más profunda de qué es lo que estoy hablando. Ahora bien, al extremo izquierdo está la doctrina pro divorcio. Es decir, cualquier causa, bueno, a estas dos causales de infidelidad y de abandono, pongámosle abuso físico, pongámosle también abuso psicológico, pongámosle también a que corta los derechos y las libertades de un cónyuge o del otro cónyuge, de hacer lo que quiera hacer con su vida, o que no hay forma de reconciliarse en algunos asuntos de la vida, del manejo de las finanzas o de la cosmovisión de la vida o de cómo tratar, o sea, ya entonces se amplía este asunto de la doctrina del divorcio, de la doctrina reformada, se amplía a cualquier otra causa que sea válida, con tal que los dos cónyuges estén de acuerdo, o bueno, si uno no está de acuerdo, pero si el otro lo abandona y se va, entonces que existe el divorcio en el sentido que Dios desvincula a las personas, así como las vincula en la unión matrimonial, que si alguien se divorcia por cualquier causa, la desvincula, ¿verdad? En el caso de la doctrina reformada, se defiende que Dios desvincula a la persona que se divorcia por infidelidad y por abandono. Y eso le permite a esa persona volverse a casar delante de Dios como un nuevo matrimonio divinamente avalado por Dios, mientras que la permanencia del matrimonio dice que no, es decir, solo hay una vez casado, casado de por vida,
hasta que la muerte los separe. Entonces aquí en el prodivorcio cualquier causa es válida, ¿verdad? Y es una postura moderna, posmoderna y liberal. Y esto ocurre en Europa, ocurre en un montón de lados del mundo. Claro que ocurre en sociedades paganas antes que existiera el cristianismo. Ocurría esto, esta postura de pro divorcio, es la natural, la lógica, según la lógica del ser humano. Bueno, ¿por qué voy a estar yo en una relación tóxica? ¿Por qué voy a estar yo en una relación en la cual él sufre, yo sufro? Mejor que nos separemos, ni siquiera tenemos hijos. Y bueno, es una postura que le permite a la gente, bueno, tener 6 meses, 1 año, 2 años de matrimonio, divorciarse, volverse a casar, divorciarse, volverse a casar, divorciarse y volverse a casar sin ningún tipo de problema. Y pensar que Dios está a favor de todo eso. Ahora, ya no fuimos al extremo izquierdo, ahora nos vamos a ir al extremo derecho, porque cuando yo digo que estoy a favor de la permanencia del matrimonio, la gente podría pensar que estoy a favor de la doctrina del divorcio divino para salvación. Es decir, en esta doctrina, la gente tiene que volverse a divorciar para vivir con la primera esposa. Y que si la gente no hace eso, no puede ser salvo, porque está viviendo en adulterio y el reino de los cielos no es para los adúlteros y ningún adúltero va a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, este es el extremo que hay que evitar también. El extremo de la doctrina que se ha llamado, por los que están aquí en el extremo izquierdo, le llaman a esta doctrina y pienso que sí, es interesante el nombre que le ponen. La doctrina del divorcio divino. Es decir, que ellos creen en la permanencia del matrimonio, en la indisolubilidad, pero lo llevan al extremo de decir, bueno, entonces, en mi congregación, si hay 100 parejas casadas y 50 de ellas son divorciadas y vueltas a casar, entonces le dicen a las 50 parejas, con hijos o sin hijos, aunque tengan años de matrimonio, que se van a ir al infierno si no se divorcian y se vuelven a casar con su primera esposa. Que si no se divorcian, entonces que se van a ir al infierno. Eso no es bíblico. La gente no se va al infierno por su conducta. La gente se va al infierno por no creer que Jesús pagó sus pecados en la cruz. Todos somos pecadores y todos estamos camino al infierno porque hemos pecado en contra de Dios. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva? Uno. Con un pecado ellos fueron expulsados del paraíso. ¿Cuántos pecados hemos cometido todos nosotros? Un montón. Entonces todos estamos, por eso es que digo que todos estamos condenados a estar separados de Dios una eternidad en el infierno. Pero para eso vino Jesús, para morir en la cruz, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna. ¿Y cuánto dura una vida eterna? Entonces, la salvación es gratis. Apocalipsis dice, el que tenga sed venga y tome gratuitamente del agua de vida. Gratuitamente. La salvación es gratis. No tengo yo que esforzarme para ser salvo ni esforzarme para mantener la salvación. Pero entonces, esta gente que se va al extremo de la derecha está confundida con respecto a la salvación. De ellos en su cosmovisión dicen, bueno, la salvación depende de las obras y bueno, si te divorciaste y te volviste a casar,
estás viviendo en adulterio, tenés que volverte a divorciar y volverte a casar con tu primera esposa para no irte al infierno. Eso no es correcto. No es así. No es así. ¿Sí? No es que alguien puede hacer algo en su conducta para merecerse el cielo, porque el cielo no es por mérito. No es por mérito. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Y la razón es que en el cielo, por la eternidad, si fuera por obras, la gente se va a gloriar a sí mismos. Ah, pero yo estoy aquí por tal y tal y tal razón que yo hice y como yo me abstuve de tal cosa y yo hice tal cosa, por eso estoy aquí. Dios no comparte la gloria con nadie, con nadie. En el cielo vamos a ir gente que va a estar hablando bien de Jesús y de toda la gracia, como dice en Efesios, la multiforme gracia que Dios ha tenido con nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos a estarle glorificando. Ahora está el asunto que esta gente que también cree en la permanencia del matrimonio, pero en el divorcio divino, o sea, que está en el espectro de más a la derecha, dice que si uno que se divorció y se vuelve a casar, que cada vez que tiene relaciones está cometiendo adulterio y entonces está viviendo en adulterio. Y que esa es otra razón, como está viviendo en adulterio, tiene que divorciarse y volverse a casar con la primera esposa. Pero eso no es tan así. Miren, eh, uno de los argumentos más fuertes en contra de la doctrina del divorcio divino, bueno, uno lo acabo de dar ahorita, que la salvación no es por obras, no depende de la conducta ni es por mérito alguno. Pero el segundo más fuerte es que no hay registro en el Nuevo Testamento de que Jesús haya dicho, por ejemplo, por tanto, todos los divorciados tienen que volverse a divorciar y volverse a casar. Y tampoco hay un registro que el Nuevo Testamento diga, y entonces todos en Judea y en Galilea que seguían al Señor Jesús se volvieron a divorciar y se volvieron a casar con su esposa. No está, no dice eso. Tampoco el libro de Hechos, si bien el libro de Hechos sí menciona, por ejemplo, que en Éfeso la gente quemó sus libros de brujería, ¿verdad? Es una muestra de que su mente había cambiado, habían nacido de nuevo y que ya no eran la misma persona. No dice, y entonces todos los divorciados se volvieron a divorciar y se volvieron a casar con su primera esposa. No dice eso. Tampoco, tampoco Pablo lo prescribe en sus cartas. Pablo no dice, bueno, huyan de la fornicación y ya saben que todos los que se divorciaron y se volvieron a casar tienen que volverse a divorciar para volverse a casar con su primera esposa. No dice eso. Entonces, es un argumento de silencio, pero es un silencio bien fuerte, porque esta gente del divorcio divino, yo pienso que bueno, por un lado, eh, es raro encontrarse con una persona así. Creo que hay más personas anglosajonas que están a favor del divorcio divino que latinoamericanos. Yo no he escuchado ningún latinoamericano que salga con esa doctrina. Podría ser que ustedes conozcan, si conocen de alguien, me lo pueden mandar por correo electrónico a Eduardo Flores, UGC, U de uva, G de gato y C de casa, @yahoo.com para, ¿verdad? No decirlo tampoco en público, pero sí me interesaría. Pero no conozco pastores latinoamericanos que estén a favor del divorcio divino. Lo que más conozco es los que están a favor de una doctrina reformada y los que son pro divorcio definitivamente, ¿verdad? Incluso pastores fuertes que se divorcian y se vuelven a casar, pastores o pastoras que se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar y se vuelven a casar una y otra vez. Eh,
claro, ellos no pueden hablar de la permanencia del matrimonio porque no la están practicando. Pero sí hay grupos anglosajones en Estados Unidos de Norteamérica que promulgan eso del divorcio divino y a la gente de pro divorcio, les digo, les cae en el hígado y hablan mal de ellos. Y bueno, no es tanto de hablar mal de los unos o de los otros, sino de tener una doctrina que esté fundamentada en el texto correcto, con el método correcto de interpretación. Y el método correcto de interpretación es gramatical histórico. Y entonces no hay ningún movimiento dentro del ministerio de Jesús, dentro del libro de los Hechos y dentro del ministerio de Pablo que esté a favor de la doctrina del divorcio divino para salvación. Entonces, mi interés es que pasemos de esta columna de la doctrina reformada, ya sea que seamos reformados o no seamos reformados, yo sé casi seguro que el 80-90% de las congregaciones protestantes o evangélicas en Latinoamérica eh, o pentecostales incluso están aquí, en ese pensamiento de que sí hay dos excepciones, de que es válido el divorcio, Dios lo divorcia para que se puedan volver a casar sin ningún tipo de problema y que Dios avala el segundo matrimonio y que bueno, que Dios lo bendice y que, ¿verdad? Mi interés es que veamos estos pasajes claramente de qué están hablando, porque Deuteronomio 24 del 1 al 4 no está ordenando que se entregue carta de divorcio. Deuteronomio 24 del 1 al 4 está prescribiendo una prohibición para el que se divorcia, el judío que se divorciaba, de volverse a casar. Y Mateo 5:32 no tiene una cláusula de excepción, es una cláusula de exención de responsabilidad de culpa. Mateo 19:9 no tiene una cláusula de excepción. De hecho, la palabra excepto no existe en esa oración, sino que la palabra no dice no por fornicación, identificando el tipo de divorcio. Y luego están dos pasajes de los evangelios que son cosas que Jesús dijo, que no tienen ninguna cláusula. Y en el próximo video vamos a hablar de la panorámica, de la cosmovisión, de cómo hay gente que defiende la doctrina reformada de divorcio con causa y gente que defiende la permanencia del matrimonio, y ambos bandos se basan en los mismos pasajes. Entonces, ya esto es un asunto no solo de tener el texto correcto, sino de una correcta interpretación. Así que mis amigos y mis hermanos, eh, eso es todo por hoy. Espero que esto les haya ampliado el asunto del divorcio, del nuevo casamiento, de que no hay que volverse a divorciar porque no se puede combatir el divorcio con más divorcio, no se puede corregir el divorcio volviéndose a divorciar, no se puede hacer eso. ¿Sí? Lo que sí se puede es confesar a Dios el pecado y vivir en la gracia. Y si estás en una situación así, seguí adelante, Dios te ama, Dios te apoya, hazlo lo mejor. Si tuviste hijos en tu primer matrimonio o tu segundo matrimonio y este es tu tercero, tenés que cuidarlos, no los abandones, ¿verdad? La mujer que ahora es tu esposa, no la abandones, no saques excusa para un segundo, un tercer divorcio, sino seguí adelante. Busca a Dios, crece en Cristo y somos salvos no por nuestra conducta,
sino porque Él murió por nosotros, porque Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y sí, claro, lo natural es que haya algún cambio en nuestra conducta. Y es lo que ocurre cuando uno nace de nuevo, uno se le abre un mundo aparte y uno comienza a caminar en el Señor y uno comienza un discipulado. Pero, pero eso no es requisito para salvación. No es una prueba de salvación. Sí. Porque para ser salvo hay que creer y confesar. ¿Ya? Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, por eso soy salvo, no por nada más. Entonces, espero que este video haya traído claridad en esos dos temas. Por un lado, la salvación y por otro lado, la doctrina correcta de la permanencia del matrimonio dentro de la gracia de Dios. Así que los espero en el próximo video, va a estar muy, pero muy interesante. No se olviden de darnos like y de compartirlo. Nos vemos, que el Señor los bendiga.